un ejercicio acerca de los logaritmos. Me dice que el logaritmo en base k, perdón, el logaritmo de k es igual a 3 por el logaritmo de 5 menos 1/2 por el logaritmo de 4 más 1. Y la pregunta es calcular k. Si yo tengo que el logaritmo de k es igual a toda esta expresión, para poder saber el valor de k, lo que hacemos será conseguir que esta expresión del segundo miembro se pueda escribir en función de un solo logaritmo. Y entonces ahí podremos hallar el valor de k. Veámoslo y lo tendremos claro. Aplicando las propiedades de los logaritmos, vemos que el logaritmo de a elevado a b es igual a b por el logaritmo en base a de a. Observamos que si hay un número que está multiplicando a un logaritmo, este número lo podemos poner dentro como exponente. Entonces este 3 que está multiplicando entra dentro del logaritmo como 5 al cubo. Si tenemos 1 partido algo por el logaritmo de una expresión, esta b entra dentro del logaritmo en forma de raíz de índice b. Por tanto, este 2 entra dentro como raíz de 4. Y este 1 lo hemos de sustituir por un logaritmo. El logaritmo que da 1 es el logaritmo en base 10 de 10. ¿Por qué logaritmo en base 10? Porque al no haber aquí base, cuando no se escribe la base, es porque es logaritmo en base 10. Y yo quiero que todos estos logaritmos que vamos a ir agrupando sean de la misma base. Todos tienen base 10. Aquí tengo una resta. La diferencia de dos logaritmos es lo mismo que el logaritmo de un cociente. Por tanto, logaritmo de 5 al cubo dividido por el logaritmo, he puesto 4, aquí obviamente va un 2, pues la raíz de 4 es 2. Y más logaritmo en base 10 de 10, que aún no lo hemos agrupado. Ahora tengo el logaritmo de una suma. Por tanto, si tengo el logaritmo de una suma, una suma de dos logaritmos se traduce en el logaritmo de un producto. He dicho logaritmo de una suma, no es correcto. Tengo una suma de dos logaritmos. Una suma de dos logaritmos. ¿Qué significa esto? Que lo puedo escribir como el logaritmo de un producto. Esto por 10. Obviamente este 2 vendría aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo que el logaritmo de k es igual al logaritmo de esta fracción. He conseguido lo que decía al principio, escribir esta expresión en forma de un solo logaritmo. Si el logaritmo de k es igual al logaritmo de esto, es porque k es igual a esta expresión. Por tanto, ya hemos hallado el valor de k. Sería 5 al cubo por 10 dividido por 2, que son 625. Ahí tendríamos el valor de la k. Igual, el mismo ejercicio. Logaritmo en base 3 de k es 2 por el logaritmo en base 3 de 5 menos 1/3, logaritmo en base 3 de 27. Queremos saber qué vale la k. Pues vamos a agrupar estos términos en forma de un solo logaritmo. Este 2 que está multiplicando, como ya hemos visto, entra como exponente. La b que está multiplicando entra como exponente. B por el logaritmo de a es el logaritmo de a elevado a b. Luego el 2 entra como exponente. El 1/3, 1 partido b delante de un logaritmo. Significa que la b, que el denominador, entra como raíz de índice, en este caso de índice 3.
Por eso, este logaritmo lo hemos convertido en logaritmo en base 3 y este 3 ha entrado como índice de una raíz cúbica. Hemos convertido este 2 en un logaritmo. Siempre que queramos convertir un número cualquiera p en un logaritmo, usaremos esta igualdad. Logaritmo en base a de a elevado a p. Siempre que yo quiera convertir un número en una expresión logarítmica, esta fórmula me sirve. Yo quiero escribir el 2, que sería la p, en un logaritmo que tenga la misma base que estos. Por tanto, será logaritmo en base 3 de 3 elevado a p. Y la p es 2, por tanto, logaritmo en base 3 de 3 elevado a 2. ¿Por qué he elegido la a como 3? Porque los demás logaritmos presentes son en base 3. Por tanto, ya tengo que este 2 se ha escrito en forma de logaritmo. Logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. Aquí tengo una resta de estas dos expresiones. La diferencia de dos logaritmos se convierte en el logaritmo de un cociente. Por tanto, numerador 5 al cuadrado, que es 25, denominador la raíz cúbica de 27, que es 3, más logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado, que es 9. Tenemos logaritmo de algo más logaritmo, la suma de dos logaritmos. Eso se puede escribir como el logaritmo de un producto. Y por tanto nos queda logaritmo en base 3 de 25 tercios por 9. Y ahí tenemos, sí, ya escrita esta expresión en función de un solo logaritmo. Por tanto, si el logaritmo en base 3 de k es igual al logaritmo en base 3 de esta expresión, es porque k es igual a esto. 25 por 9 partido 3 me da que k es 125. Mejor dicho, 75. Este sería el valor de la k. Logaritmo en base 2 de k es igual a 4 por el logaritmo en base 2 de 2 menos 1/5, logaritmo en base 2 de 32 menos 3. Como veis, es un ejercicio muy similar al anterior. Ya lo voy a hacer más deprisa. Este 4 va a entrar como exponente, este 5 va a entrar como raíz quinta, y en lugar del 3, como estoy trabajando con logaritmos en base 2, si la p vale 3 y la a vale 2, nos queda que en lugar del 3 puedo poner logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3. ¿Qué hacemos ahora? Igual que antes. Aquí hay una resta, por tanto, si estamos restando dos logaritmos, lo podemos escribir como el logaritmo de un cociente. Y por tanto, esto de aquí, 2 a la cuarta es 16, la raíz quinta de 32 es 2, que va al denominador. Menos, es este menos, logaritmo en base 2, de 2 al cubo, que es 8. De nuevo tenemos una resta de dos logaritmos, por tanto la resta de dos logaritmos me da de nuevo el logaritmo de un cociente. Nos queda 16 partido 2 dividido 8, por eso el 8 va al denominador. 16 entre 16 es 1, ¿qué tengo? Que el logaritmo en base 2 de k es igual al logaritmo en base 2 de 1. Por tanto, la k vale 16 partido 16, que es 1. Por último, logaritmo en base 5 de k es 3 por logaritmo en base 5 de 7, menos un cuarto, logaritmo en base 5 de 625, menos 1. Igual que antes, el 3 entra como exponente, el 1 cuarto, este 4 como raíz cuarta,
y en lugar del 1 he de poner un logaritmo que tenga la misma base que los otros. En lugar de 1 ponemos logaritmo en base 5 de 5. Aquí hay una resta de estos dos, por tanto lo ponemos como logaritmo de un cociente. 7 al cubo son 343, la raíz cuarta de 625 es 5, menos logaritmo en base 5 de 5. De nuevo tenemos la resta de dos logaritmos, por tanto tenemos que sustituirlo por el logaritmo de un cociente. De dos logaritmos que se están restando, tenemos solamente uno. Logaritmo de 343 partido 5, este 5 va a ir dividiendo, por eso multiplica al denominador. Tenemos pues que el logaritmo en base 5 de k es igual al logaritmo en base 5 de esta expresión. Por lo tanto, la k vale 343 dividido 25. Si os interesa ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal academiaalcover.es, suscribíos de forma gratuita o entrad en la página academiaalcover.es.